Hablando de milagros, hablando de salud, Padre Israel, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ada? Muy buenos días a cada uno de ustedes que nos están viendo en este momento en sus hogares. Un cordial saludo. Y hoy precisamente 15 de octubre, una fiesta muy importante, claro, también dentro de la liturgia y de la cuestión de la cercanía con los santos. Esto me parece muy importante porque de repente en medio de una cultura, de una sociedad que también es cercana a los superhéroes y a todo esto que tiene que ver con modelos de vida y con paradigmas también para poder vivir, bueno, no olvidemos, desenvolvemos un poco la vida de los santos. Incluso muchos de ellos no solamente son reconocidos por la Iglesia Católica, sino también por otras denominaciones e instituciones. Son santos que de alguna manera nos acercan la realidad humana. Y entonces hoy estamos celebrando a Santa Teresa de Ávila, Ada, y quisiera compartir algunos elementos porque esta santa, o cada santo, yo recuerdo que cuando era adolescente leí un libro que me pareció y que me impactó mucho, que se llamaba Los defectos de los santos. Siempre pensé que los santos eran, por así decirlo, gente muy perfecta, y resulta de que no, resulta de que tienen son humanos, ¿eh? Exactamente, tienen muchísimas cosas. Bueno, Santa Teresa de Ávila batalló, o se le llama la santa de la paciencia, ¿eh? Dice que sí, dice, Dios no se muda, Dios no cambia, la paciencia todo lo alcanza, ¿no? Estudiada por literatos, estudiada por poetas, y realmente quien quiere incursionar en el mundo de la poesía, de la literatura de una manera seria, tiene que estudiarla definitivamente. Mujer culta, por ¿no? La lírica, exactamente, por la poesía, por la composición que tiene y por la escuela de alguna manera que realizó a través de sus escritos. Y algo interesante, en una sociedad también que habla mucho de una manera morbosa de la intimidad, vemos a santos como San Agustín o Santa Teresa de Jesús, que en este día celebramos, que ella misma escribe una autobiografía. Y esto es muy interesante, la manera en la cual hoy de repente hablamos de entrar a nuestro interior y de hablar de nosotros y no sé cuántas cosas, pero realmente esta santa, que además es doctora de la Iglesia, solamente son 3 doctoras de la Iglesia. Entre estas está Santa Teresa de Jesús, Teresa del Niño Jesús, que es la pequeña, esta francesa, y luego Catalina de Siena. Pero es muy interesante porque esta Teresa de Jesús también es muy conocida por su fuerza de carácter, una mujer de un carácter muy fuerte, de una experiencia también que la convierte a través de una enfermedad. Ella se enferma y durante ese tiempo de enfermedad aprovecha la enfermedad para leer unas cartas, famosas cartas de San Jerónimo, y bueno, provocar realmente una revolución en España. O sea, hizo una de fundaciones extraordinarias, que incluso hoy, por ejemplo, el gobierno español en Alcalá, donde ella es... Ella es española, ¿verdad? Exactamente, ella nace en Castellanos de Ávila. Se promueve todo un turismo religioso por los lugares teresianos, por los conventos, los monasterios, las fundaciones, los lugares, porque estuvo en Toledo, Valladolid, Granado, Salamanca, Navarra, es decir, hoy viajó. Exactamente, parte de España es hablar hoy de la cultura, de la historia, de la propuesta religiosa, de la experiencia de la época de oro, llamada de la mística de oro. Claro. Pues está Santa Teresa de Jesús. ¿Por qué doctora y por qué de paciencia, padre? Porque esta mujer sufre tremendamente, primero con su carácter, ¿no? Porque tiene un carácter bastante... indomable. Exacto, entonces bastante fuerte, y esto yo creo que me parece luchaba interesante. Ella con eso, ¿no? Con eso, porque en ocasiones vemos los santos o los pintamos demasiado alejados bondadosos de la realidad, demasiado bondadosos, confundimos la santidad con una experiencia de un poco como de ingenuidad, cuando realmente esta mujer se le llama, incluso la gente que la ha estudiado, una de las santas de los altos vuelos, ¿no? Entonces incluso se habla, por ejemplo, de ingenio y franqueza, la comparan con el águila y la paloma, o sea, decir la fuerza, pero al mismo tiempo sabe vivir esa experiencia de ternura. En la cultura y en la escultura, sobre todo, las famosas bodas místicas, del momento en el cual ella tiene la experiencia mística representada con una lanza que le atraviesa el corazón, que es el momento en el cual de las famosas bodas espirituales. 3 obras que son importantísimas para estudiar en la cultura, no solamente en la cuestión de fe, pues son su autobiografía, El camino de perfección y El castillo interior. Ella entra mucho a la experiencia interna del alma, a la cuestión de dentro,
y una mujer que trabajó mucho el discernimiento. Yo creo que ese sería el mensaje para hoy en esta mañana. Muy inteligente, ¿no? Exactamente, la inteligencia no está peleada con la fe. Creo que este testimonio es importante de la armonía complementaria entre la fe y la razón y la fe. Y desde luego la fe implica también un grado de capacidad intelectual para poder acercarse a este tipo de realidades como es la vida interior, ¿no? Sufrió mucho, me dice, padre. Exactamente, ella, primero por el carácter, además por las cuestiones de enfermedades, durante diverso tiempo estuvo enferma. Fue interesante porque ella leyó, antes de convertirse, le encantaba leer todo lo que era la vida caballeresca, lo que era las emociones el fuertes. Cid, exactamente. Entonces, de alguna manera era eso, pero lo más interesante también es ella nos brinda unas claves interesantes para este tiempo. Se llama la andariega de Dios, es decir, la peregrina, la que enfrenta a la soledad a la que le tenemos miedo, la que enfrenta esas situaciones que de repente nos traen cabizbajos, como es la tristeza, como es ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en este mundo? Muchos santos posteriores a ella se convirtieron gracias a la lectura de ella. Por ejemplo, Edith Stein, esta judía conversa, que fue una filósofa, también colaboradora de Husserl. Ella se convierte cuando lee un texto de Santa Teresa de Ávila. O sea, estamos hablando de una cuestión no ingenua, no de una santita así un poco romántica, rosa, realmente de una mujer, como dicen, intensa, con muchas faldas, y desde luego que también trabajó cerca de San Juan de la Cruz, y hizo una reforma de las carmelitas tremenda, ¿no? Pues le tocó vivir entonces en una época difícil, claro, ¿no? Era Era fuerte, ella se enfrentaba a las cortes y era una mujer de armas guerrera. tomar. Exactamente, una guerrera de Dios. Espiritual, exactamente. Padre, le agradecemos como siempre por este preámbulo. Entonces, hoy es el día. Hoy es el día de Santa Teresa, porque ella precisamente muere el 9 de octubre, pero el 15 de octubre es el día en que la Iglesia la celebra, la canonizó Pablo VI, precisamente en el año de 1970. Perfecto. Padre, muchísimas gracias. Igualmente, bonito un excelente día, padre. día. Saludos y ánimo a cada uno de ustedes. Gracias.